Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Hoy con temas que son de agenda se dice porque, bueno, tal vez hay noticias que conmueven y uno como ciudadano se pregunta qué está pasando con la justicia. Pero el año pasado decíamos lo mismo y el anterior también, Es evidente que a lo largo de toda la historia democrática, si lo queremos ver desde esta perspectiva, siempre hay cosas que nos sorprenden o que por allí nos llaman mucho la atención. Pero nunca como años pasados, porque uno podía quejarse por el tipo de distribución de justicia que ejercía un poder de la República. Lo cierto es que cuando empezamos a atravesar un momento en el cual, a través de un cambio democrático, empezamos a adivinar otra mecánica de construir el Estado, de diseñar y de articular y del uso de esas herramientas que son del Estado al servicio del Estado de Derecho, nos encontramos con que en realidad no es para el Estado de Derecho, es para el Estado de no sabemos qué cosa. Y entonces, hablar de delito o no delito me parece que es un tema muy puntual, pero para poder interpretar frente a qué estamos y por qué nos están pasando estas cosas, como argentinos, que no siempre recibimos una respuesta de la justicia en los términos que queremos, estamos hablando con el ex juez, el doctor Carlos Rosansky. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Bien, Aldo, un placer, gracias por la invitación. No, por favor, lo es para nosotros también. Sabemos que es un analista permanente de estas cosas y de las perspectivas que nos ofrece la historia, porque usted también, junto a otros jueces, ha sido perjudicado. Entonces, uno se pregunta, ¿esto que le pasa a Stornelli hoy? A un Stornelli que nunca dio el ejemplo como ciudadano, ¿no? Porque jamás se puso a derecho. ¿Cómo tenemos que ver esto de Stornelli? Sus desplantes, lo de el D'Alessio Gate, un periodista como Santoro, después la Corte, ¿no?, que parece ser que es muy celérica para resolver las cosas de la corporación, pero no de los jubilados, donde hay amparos que hace 2 años duermen el sueño de los justos. ¿Cómo analiza usted todo esto? Yo creo que lo de Stornelli, todo lo que usted dice, lo de Stornelli, la Corte, Santoro, etcétera, trasciende no solo el tema de uno o más delitos, sino que trasciende incluso el gobierno de Mauricio Macri, porque hace mucho tiempo que este tipo de bandas operan en el país. Por supuesto, la diferencia notable es que en determinados gobiernos no tienen el apoyo estatal, que fue el caso de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, para poner el ejemplo cercano. Claro. Y en cambio, en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, esa banda, esa organización, y agrego, internacional, o transnacional, primero no es un delincuente suelto. Stornelli es un delincuente que forma parte de una organización, como lo es Santoro, como lo es D'Alessio, y todos ellos integran una organización que durante el gobierno de Mauricio Macri tenía nada menos que la comandancia desde el propio Estado. Esta es una diferencia notable que no se está viendo o no se está queriendo ver. A mí me parece que cuando se trata de organizaciones de tanta magnitud y gravedad y peso político, insisto, atraviesan toda la gestión. Claro. Con la diferencia, por supuesto, que en gestiones como la de Mauricio Macri, la comandaba el propio Mauricio Macri, o sea, tiene características mafiosas, y lamentablemente, si bien la parte positiva y la parte en el vaso es que se está investigando con avances notables, como puede ser un procesamiento o una elevación a juicio, está faltando, Aldo, faltando una mirada más en perspectiva, como usted decía, una mirada integradora que permita ubicar a esta gente en el lugar que le corresponde, no solo físicamente en la cárcel, que es el lugar que tendría que estar habitando, sino
desde el punto de vista teórico, ¿no? Sí, sí, claro. Porque me obliga a preguntar en este sentido, doctor. Yo he escuchado al senador Fuentes en el recinto del Senado hablar sobre la articulación de un plan que estaba desarrollándose en la República Argentina, pero que respondía a una embajada. Por ejemplo, algo que es una denuncia muy grave en el Congreso, donde están los representantes del pueblo. Por otro lado, el diputado Adrián Grana, en su oportunidad, también lo hizo en algunas reuniones de comisiones en el anexo de diputados. Todo esto evidentemente parece coincidente, y si es un plan, como también denunciaron aquellos jueces que asistían a la embajada o al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces uno trata de preguntarse, ¿qué es esto? ¿Para qué? ¿Para qué se hizo todo esto? ¿Es solo un negocio? Se hizo para lo mismo que se hizo en los años 60 o 70, con diferencia de época. El clima de época es distinto. En los 60, 70, donde claramente el objetivo era implantar un modelo económico de esa época, que venía de Chicago, que era Milton Friedman, con la gente de la Universidad de Chicago, y con un plan económico neoliberal absolutamente igual al que aplica Mauricio Macri 40 años después, 30, sí, más de 40 años después. La diferencia es la metodología. El plan económico es el mismo, es la desregulación, es la transferencia de recursos de pobres a ricos, es exactamente igual, pero en aquel momento necesitó un nivel de represión específico, golpes de Estado duro, como se denomina hoy, y usurpaban el poder en distintos países de la región y ponían en marcha esos planes. Recordemos, Aldo, que Augusto Pinochet contrató a Milton Friedman en Chile durante su gestión, de modo que son datos que a veces se pierden de vista. Sí. Y en el caso de lo que está pasando ahora, bueno, se adaptó esa mecánica, en el caso de Mauricio Macri, a un plan de golpe blando que tiene que ver primero con el gobierno de él, como manipulación que lo llevó al poder y lo mantuvo en el poder 4 años, y ahora con una desestabilización permanente. Siempre la finalidad es la misma, Aldo. Además de lograr impunidad, por supuesto, para los numerosos delitos que ellos han cometido. Claro, yo le pedía que nos ayude a pensar esto, porque quien está viendo tal vez el televisor está pensando de que como que habría dos bandos en pugna, que lo que se está discutiendo es si uno está más ofendido que el otro de acuerdo al tipo de partido político o gobierno, cuando parece ser de que acá, como usted lo define, hay un finísimo hilo de Ariadna que donde une o existe una continuidad de políticas gestadas en otras latitudes que a través de distintas herramientas, como dice usted, trata de generar siempre los mismos efectos, el sometimiento y el saqueo de un país. Yo le pregunto ahora a usted, doctor, ¿por qué parece ser que ha habido sectores que están escasos de reflejos para poder entender de que la justicia, cuando omite y ve que estas medidas que se toman a veces orientadas a favorecer a estos sectores que usted dice, nadie dice nada? Lo digo porque la deuda no se trató en el Parlamento y a nadie se le ocurrió decir nada, ni fiscal, ni juez. Algunos diputados, algunos senadores por allí lo jugaban. Usted lo hizo también. Lo que pasa, Aldo, ahí hay un tema muy delicado que tiene que ver con la dificultad. Es decir, una cosa es que haya personas individuales o incluso formando parte de alguna institución, como puede ser el Senado de la Nación, que tomen conciencia de la gravedad de todo esto, y otra es que se cuenten con los recursos que se requieren para enfrentar una dinámica criminal como la que estamos conversando. Si tomamos, no sé, para hablar de personas, Leopoldo Moró, sí, qué sé yo, el diputado, ¿cómo se llama? Se me fue de la cabeza. Tailade. Que trabaja. Tailade, Rodolfo Tailade. Sí. Hay una cantidad enorme de legisladores que me consta y no tengo duda que tienen una visión muy clara de todo esto. El problema es que los trasciende a ellos también. Es decir, puede haber iniciativas individuales, incluso
grupales se integran una comisión sí, o algún espacio más amplio, pero la realidad es que una organización delictiva de esta dimensión, usted lo decía, acá no cabe ninguna duda que la Embajada de los Estados Unidos ha tenido un rol preponderante en aquellos golpes de Estado y crímenes y en estos crímenes, en Bolivia y en todo lo que viene pasando en la región, de modo que eso da también una pauta, por eso tomaba lo que usted decía, de la dimensión de lo que se está enfrentando. Y ahí, bueno, por ahora lo que se ve son iniciativas muy loables, insisto, de gente maravillosa en su lucha, pero que por el momento no alcanza. Bien, ahora, en aquellos lugares a donde parece ser que emerge con más claridad la ausencia de, protagonismo, me pregunto por esto, días pasados, y le comento, me decía un diputado, fuimos a una comisión a trabajar, llegó un fiscal que trabaja en Comodoro Pi, lo dijo así, no quiso dar el nombre, por supuesto, dice, y nos vio todo lo que debatimos, cuando al final se acercó a mi persona y dice, vos me das el proyecto, dice, yo lo voy a estudiar, porque después te voy a decir qué es lo que van a decir que es inconstitucional y qué es no. Entonces, ¿cómo se imagina que si a un cuerpo colegiado que tiene un determinado grado de poder de decisión le pasa una cosa así, donde ¿para qué votamos diputados? Va a terminar siendo la pregunta. Si de última un fiscal de algún un fiscal de alguna repartición pública o de alguna fiscalía va a terminar diciendo qué es lo que deben o no votar los diputados que son representantes de la nación. Claro, lo que pasa es que, por eso yo antes decía que esto sí, atraviesa de todas las maneras posibles la sociedad, porque no es solamente la banda criminal que estamos acostumbrados a estudiar en la Facultad de Derecho, claro, o sea, no es un grupo de personas que se une para robar o para extorsionar, sino que es una banda política, es una banda con una serie de ramificaciones que trascienden el delito individual. Por eso me parece que una de las cosas en ese sentido más atrasada no se está empezando a ver, todavía ni se empezó a mirar esto en la perspectiva adecuada. Y le recuerdo, Aldo, sí, que hay una convención de la que no se habla, la convención que Argentina no solo ratificó, sino que en el comienzo está felicitada a la Argentina o agradecida a la Argentina porque una de las reuniones preparatorias se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires, que es la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ajá. Delincuencia Organizada Transnacional. Es una convención que está vigente en la República Argentina, por ley además, como en cientos de países, más de 100 países, y es una convención que previene y está articulada precisamente para lo que estamos conversando, porque son delitos transnacionales, incluye la fuga de capitales, lavado de dinero, trata de personas, es una cantidad enorme de delitos y ni siquiera se habla, yo vengo mencionándola, pero no se escucha ni se lee en ningún lado esa convención. ¿Cuándo? ¿Se entiende? Sí, pero perfectamente. ¿Cuándo se llevó adelante esa reunión en Buenos Aires, doctor? La reunión fue aproximadamente en el año 1998. La convención entró en vigencia, si no me equivoco, en el 2001, a partir del 2003 hoy 147 países. Es decir, es curioso porque es un texto que parecería escrito para lo que nos está sucediendo, porque tiene Aldo, las soluciones, tiene los caminos, porque tiene que ver con la facilitación de las investigaciones. Todos los delitos que este grupo de Stornelli por un lado, pero que encabeza claramente, durante esa época la encabezó Mauricio Macri, han tenido ramificaciones en todos los países, en países del extranjero, en paraísos fiscales. Se encuentra de repente un helicóptero de la policía alquilado por la policía de la provincia de Buenos Aires en un hangar del narcotráfico paraguayo, y no se mira en la perspectiva que estamos conversando. Esa es una deuda de la democracia. Bien, y ahora, según su leal saber y entender, digamos, ¿usted cómo cree que la democracia puede perfeccionar algún mecanismo que permita, de alguna manera, hacerse de esa herramienta
porque yo no sé si lo ignoran muchos o saben mucho de la existencia de esta comisión, pero digo, ¿cómo podría ser la democracia para caminar en otro sentido o fortalecer las miradas o ver de qué manera también los ciudadanos nos podemos defender de estos atropellos que estuvimos viviendo? Yo creo que habría que hacer un trabajo casi artesanal en ese sentido. Uh-huh. Así como vimos, usted recuerda cuando comenzó la pandemia, inmediatamente Alberto Fernández se hizo asistir por un grupo de personas notables, verdaderamente. Sí. Y me parece que viene a tema porque los famosos infectólogos, de los cuales se asesoró y se asesora el presidente de la Nación, si usted recuerda, fueron demonizados muy rápido, sí, es cierto, por el neofascismo uh-huh. opositor. Sí. Y si usted mira hoy, no los va a ver sentados detrás del presidente, tampoco se habla de eso. Uh-huh. Quiere decir que ese tipo de agresiones brutales de la derecha, la extrema derecha de la región, uh-huh. tienen efecto porque, por prudencia, gente decente como es el presidente de la Nación, toma la precaución de no tenerlos tan seguido detrás de él. Quiero decir con esto, es algo que hay que reflexionar aunque duela. Quiere decir que tiene efecto ese avance de la derecha cuando demoniza. ¿Se acuerda que inventaron el término infectadura para este tema? Y decían que era la dictadura de Pedro Can, el infectólogo. Sí. Bueno, esto lo traigo como ejemplo, me acordé y lo asocié, porque significa también un desafío institucional, no el tema de la infectadura en particular, sino de cómo la derecha verdaderamente llega a influenciar de tal manera que terminan, quemando barbijos en la calle, para tener una idea de la vorágine de esa agresión, ¿no? Claro. Ahora, cuando usted define, digamos, claramente el tema de la derecha, digo, me asalta una duda muy grande en el sentido de que la mayoría de las derechas en el mundo de los desarrollados, de lo que se llama países del primer mundo, todas estas definiciones que conocemos, sus derechas son nacionales y la derecha argentina es antinacional. ¿Cómo se puede desarticular un pensamiento en términos de derecho dependiente? Porque Trump es Trump siendo derecha para los Estados Unidos y por los Estados Unidos. Acá tuvimos un grupo de derecha que en realidad era tributario de los Estados Unidos y antinacional con el pueblo. ¿Cómo se desarticula ese discurso y cómo se fortalece el otro para imaginar una democracia distinta? Y primero, Aldo, entendiéndolo, estudiándolo. Es decir, yo antes mencionaba la manipulación. El gobierno de Mauricio Macri, cuando su partido gana en el año 2015, previamente contrata a una empresa inglesa, Cambridge Analytica, y a través de esa empresa manipula una parte, porque recordemos también que no hace falta manipular 40 millones de votantes, que no los hay. Lo que se necesita es un pequeño porcentaje que defina una elección. De hecho, que aquella operación Morsa le costó a Aníbal Fernández lo que le costó, que nadie se lo va a devolver, pero fue sumamente eficiente, porque con un par de puntitos de porcentual ganaron una elección. De modo que ese tipo de manipulación también está muy desatendida por el Estado en este momento, y me parece que por ahí pasa la cosa, es decir, por estudiarla como corresponde, porque eso nos va a permitir desactivarla. Lo vuelvo a asociar con el coronavirus. Es como buscar la vacuna, para eso lo tenemos que estudiar al virus. Esto es parecido. Y en términos de la justicia, según su experiencia, incluso por lo que le pasó a usted, su definición remite a ser una suerte de batalla cultural. Y uno imagina, tal vez en el campo de las letras, como puede ser, en el terreno de la economía, la cuestión se hace más inminente. Ahora, cuando llegamos a la justicia, yo porque me rebano la cabeza pensando, ni siquiera, puedo inferir de cómo hacerlo, porque a lo mejor está asociado a otra materia que puedo imaginarla. ¿Cómo es la batalla cultural con una justicia así? Yo creo que es, junto con ese desafío de estudiar la manipulación, me parece que es el más importante que tiene el Estado en este momento en nuestro país y en la región.
porque el Poder Judicial es el sector más conservador de todas las instituciones del país, de los 3 poderes del Estado, y es el que más anticuerpos tiene a cualquier modificación. Por eso la reacción tan fuerte frente a una ley que propuso el presidente de la Nación, de una pequeña modificación, pequeña, y sin embargo está navegando en algún lugar, ni siquiera intentaba esa reforma, que yo apoyé y me parece que hay que apoyarla, ni siquiera es una reforma, es un proyecto de modificación, y la razón es que ni siquiera modificaba la estructura corrupta del Poder Judicial, de modo que ahí hay un desafío que para mí es mayor que en las otras instituciones. No nos olvidemos que el presidente cambia con elecciones y los legisladores también, las 2 cámaras del Congreso. Sí, claro. No pasa lo mismo con un Poder Judicial que se quedan 100 años. Y los que vienen o tienen el mismo apellido o tienen la misma ideología. Por lo tanto, ese poder conservador del Estado hay que estudiarlo con mucha profundidad y modificarlo. Como para estudiar la historia de las dinastías, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora, yendo a lo más puntual y lo que, bueno, está en lo cotidiano, la discusión, ¿cómo cree que va a ser, qué va a pasar con Stornelli, donde ya le han sacado el pasaporte, como usted decía, están al borde del proceso del juicio oral? Bueno, Stornelli está muy blindado, si no estaría preso, Waldo. Convengamos que hay miles y miles de presos en la República Argentina por delitos menores que los que él cometió. Los delitos que él está acusado y procesado tienen una pena de 5 a 10 años de prisión. Entonces resulta que para gente como él la garantía funciona a pleno y nadie la critica, porque Patricia Bullrich no salió a criticar el garantismo cuando dejan en la calle a Santoro o a Stornelli. Entonces, insisto, todo esto tiene una matriz ideológica que atraviesa todo el Poder Judicial y que lo blinda a Stornelli a tal punto de que aún en el peor de los casos, él está siendo encausado mucho menos de lo que debería ser encausado, no solo por su libertad personal, porque, insisto, son delitos que sumados llevan a una pena altísima y ni siquiera están puestos en el contexto adecuado, que es el de una gran organización transnacional delictiva. Claro. Entonces, en este sentido, me parece que lo que avanzó es lo que podía avanzar, porque no vamos a poner en duda la honestidad intelectual de una persona como Alejo Ramos Padilla, y sin embargo, hasta acá está llegando. Vamos a Buenos Aires o a Loma de Zamora y nos vamos a dar cuenta de que claramente están ganando la batalla de espionaje. O sea, estamos hablando de un montón de gente que tendría que estar en la cárcel. Ese sería el cauce adecuado para ese tipo y gravedad de delitos. Y sin embargo están en los canales de televisión. Mauricio Macri, uno de los hombres que más delitos ha cometido en décadas en la República Argentina, y sale a mentir todos los días. Está bien, se lo critica, se habla de él, pero acá hablamos de otra cosa, acá hablamos de la efectividad de las leyes. Estamos hablando de que hay un blindaje para un sector social muy importante que todavía no se logró quebrar, y me parece que hay que analizar y lograr quebrarlo. Creo que va a ser un paso muy grande. Bolivia es el ejemplo hace 3 días. Sí, claro, por supuesto. Ahora, vinculado a eso, me da la sensación, asociándolo con todo lo que nos pasa, por lo que dice usted, Carlos, el tema es, para los que son del sector, ni siquiera se llega al umbral, digamos, de lo que es una prisión. Y para aquellos que no son del sector, se puede estar, digamos, adentro de una cárcel sin que uno tenga condena. Entonces, decía, no hay condena ni para uno ni para el otro. La diferencia es los que están encerrados. Y de esos encerrados, de la población carcelaria, tomé conocimiento los otros días que hay alrededor de un 65% de personas en prisiones que no tienen un fallo, que no son culpables según la ley. Ahora, uno es por acción, no vas a ingresar, digamos, y con los otros son vagos. Lo que pasa es que tenemos una justicia clasista, tenemos una justicia aristocrática desde su nacimiento, desde siempre. Entonces,
Está el viejo chiste que le pregunta a un abogado cuánto es 2 más 2 y dice cuánto quiere que sea. Con esto pasa lo mismo, es decir, esa mentira de la mitad de la biblioteca. No, la biblioteca es una sola. Lo que pasa es que uno agarra el libro que quiere y le conviene. Sí, claro. Entonces, evidentemente, eso es lo que yo en algún momento, hace muchos años, por otro tema que es el abuso en la infancia, sí, lo denominaba el razonamiento inverso, es decir, todas nuestras leyes tienden y están diseñadas para que los jueces libres de prejuicios analicen la prueba y decidan. sí. En los casos que usted está planteando y que tienen que ver con discriminación y con actitudes muy desagradables de parte de la justicia, el proceso es inverso, Aldo, es decir, el juez ya tiene tomada la decisión, lo que hace es buscar y seleccionar aquella prueba que le sirva. Esa es la explicación por la cual un sector de la población está en la cárcel y otro sector está en libertad, y ambos cometieron delitos, pero incluso los que están en libertad, como estamos hablando, han cometido delitos del nivel, por ejemplo, de dejar vencer vacunas que ocasionaron muerte de niños. Me parece que está todo claro ahí. Está claro que hay que hacer algo ahí, justamente la justicia debe tomar cartas en el asunto, porque el daño o el perjuicio ha sido muy grande para la sociedad, ¿no? Ahora, nos quedan 2 minutos. Tal vez nos fuimos un poquito de la agenda de lo cotidiano, pero me interesaba saber cuál era en profundidad su pensar como hombre del derecho, porque me parece que si no aparecen las cuestiones estructurales, vamos a estar siempre buscando a ver qué pasa, y creemos que simplemente un juez se enojó, no fue, es amigo de tal o es amigo del otro. Cuando aparece como que algunas personas son un engranaje de un dispositivo que sirve a un sistema de controlar la política, bueno, entonces ya estamos advertidos de otra cosa. ¿Cuál sería, según su visión, lo oportuno en lo que los argentinos tendríamos que detenernos a mirar bien como para entender que quien nos venga a hacer propuestas en el futuro, qué cosas nos deberían decir para que nosotros estemos tranquilos de que están en lo cierto? A mi entender, lo que nos está pasando, es decir, con todo lo malo, ya sabemos, pero nosotros estamos en este momento, más allá de la pandemia, por supuesto, la tragedia, y como decía, y de lo malo políticamente por la oposición fascista, pero la realidad es que tenemos una gestión que tiene una característica democrática muy particular, que está en consonancia por suerte, con países como México, o ahora como Bolivia, y esto es muy auspicioso. Lo que me parece que hay que profundizarlo, es decir, hay que empezar a pensar que no siempre uno tiene que estar tan respetuoso, y no digo por transgredirlo porque sí, estoy diciendo que ese ser respetuoso no signifique concederle demasiado a una derecha que no concede nada y que es muy peligrosa. Claro. Porque son violentos. Entonces, el origen de esa violencia es cultural y hay una relación directa entre lo que se permite y tolera de esa violencia y lo que es obligación no tolerar. Estaba mirando hace un rato lo que pasaba en Entre Ríos con la señora Echeverri, etcétera, y todo ese contexto violento, y tiene que ver con lo que nos está pasando, tiene que ver con la quema de barbijos, tiene que ver con la historia del mundo, tiene que ver con la rotura de cristales en la Alemania nazi o pre-nazi. Entonces, estas son cosas de las cuales podemos aprender. La parte, por supuesto, positiva es que tenemos en este momento una gestión en todo sentido. Yo no pertenezco al gobierno y lo digo con toda claridad. Se ve un mensaje distinto de la gente transmite un mensaje distinto y se vio el 17 de octubre. Esto no es una cuestión solamente peronista, es una cuestión de gente violenta o gente no violenta. Tenerlo claro me parece que es el camino, y el gobierno está en esa senda. Lo que pasa es que es necesario apurarla. Claro, seguro. Instarlo, por lo menos, para que incluso vea que los estamos viendo. Pero seguro coincido con usted que la manifestación del 17 de octubre dio cátedra de civilidad.
por si algunos no se enteraron, y de republicanismo, por si algunos tampoco se enteraron, y de no violencia, ¿no? Que los países se construyen con afecto y con amor, no rompiendo nada. Y ahora, yo siempre termino los programas y digo, bueno, seguramente a lo mejor algo no le pregunté, pero que usted lo tenía en la punta de la lengua, y entonces, digamos, si tiene un minuto, ¿qué reflexión, fuera de mis preguntas, haría usted atendiendo lo que yo no he hablado, digamos? No, es en la misma sintonía de todo lo que hemos conversado. Bien. Preocupación mayor es que se le dé la importancia que tiene el mensaje violento que está dando la oposición, escucharlo, entenderlo, estudiar qué se hace con ese nivel de gente, que además de todo es completamente irracional y para la cual la realidad no tiene de verdad ninguna importancia. Ellos están utilizando los mismos argumentos, pero en sentido contrario. Sí. Llevaría mucho tiempo desarrollarlo, pero yo creo que hay que prestarle atención. Una mujer como Patricia Bullrich, que es absolutamente cuestionable en cada cosa que dice, sí, preside el partido más importante de la oposición, Aldo. Sí. Esto es una realidad que tenemos que tener en cuenta, claro, porque ellos, uno de los daños más grandes, uno de los que han hecho en su gobierno, fue desarticular los mecanismos de control. Claro. Estamos hablando de comisiones en las legislaturas, sí, Congreso de la Nación, y esto no se soluciona solo con modificar a un funcionario. Es decir, Félix Kraus en la Oficina Anticorrupción es un maravilloso funcionario. Claro. Cristina Camaño en la Agencia de Inteligencia es un lujo de funcionaria, ¿está bien? Bien. Pero acá tenemos un problema estructural de las instituciones que tendrá que ser analizado a ese nivel. Y lo antes posible ampliar la Corte Suprema de Justicia, que va a ser el camino, para mí, más interesante de encabezar una reforma judicial como corresponde. Sí, claro, por supuesto. Ya no se puede tener 5 miembros en una Corte. Es descabellado. Bueno, doctor Carlos Rosansky, yo le quiero agradecer como siempre su buena predisposición cada vez que lo hemos convocado. Seguramente lo vamos a estar llamando por estos temas y otros más que merezcan alguna reflexión, como ciudadano, como ex juez o como hoy un hombre del derecho. Si le parece, en un tiempo más vamos a estar nuevamente en contacto para poder apreciar qué es lo que nos dice. Cómo no, Aldo, con todo gusto, es un placer para mí. Bueno, para nosotros también lo fue. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos al doctor Carlos Rosansky. Creo que ha puntualizado en este sentido como pocos, muchas veces tratando de interpretar, de hacer una radiografía o una ecografía respecto de que cuando los ciudadanos estamos un tanto confundidos o tenemos sorpresa respecto de los discursos que por allí recibimos del televisor, esos mensajes que nos hablan solamente de situaciones en las cuales se está hablando de causas y se está hablando de carpetas y se habla de esto y se habla del otro. Ahora, ¿qué tan cierto es lo que dice Rosansky? Que en este sentido habrá que ver cuando él plantea el tema del dispositivo. ¿Pero por qué? Porque a alguien se le puede ocurrir inventar cuadernos, a otros se le pueden ocurrir inventar expedientes, a otros se le puede ocurrir inventar una denuncia, como muchas veces se ha visto y hoy se está constatando, y construir, digamos, una situación de demonización alrededor de una persona que es aquella que no comparte un proyecto político. Y aquí sí, esto es muy grave. Ser un fiscal de las ideas de los demás, ya no solo uno podría llegar a decir que es la derecha, lo sabemos porque cuando miramos cómo se han comportado, uno cree que cae en el derecho penal nazi, el derecho penal de persona, esa catalogación que muchas veces hacía que algunos decían, los negros del Bronx somos culpables o culpables, o los que nos gusta aquel u otro partido, sea acá o no acá,
para decir algo sobre lo que ha pasado en la República Argentina. Ha pasado que algunas jóvenes han participado de algún tipo de marcha, se retiraban y, digamos, la condición de que tengan la cara de una expresidenta en la remera era ya susceptible de ser agraviada. ¿Por qué? ¿Por qué? El pueblo del 17 de octubre, como decía Rosansky, fue un ejemplo de civilidad. No se necesitó llegar a eso. Todos llegaron convencidos y convencidos de querer construir. Ahora, también, como nos decía el doctor Rosansky, habrá que ver, focalizar y visualizar de que hoy tenemos herramientas. Nosotros esto lo vamos a repetir y vamos a, como hacemos siempre, distribuir el video. Bueno, hacemos como cuando estabas en el secundario o ibas a la facultad y que querías ver las fuentes en las cuales abrevaba el autor, bibliográfica. Bueno, hagamos lo mismo, yo propongo eso, y de hecho lo voy a hacer como alumno que fui siempre. Entonces, digamos, bueno, vamos a la bibliografía, los que nos propone Carlos Rosansky, y creo que vamos a advertir de que existe un mundo que es distinto, que nos está abriendo los ojos en algún sentido, que está enviando un mensaje como para poder reflexionar sobre esto, y que no volvamos a hacer más. Lo digo para todos los argentinos, uno nunca ha hecho fiscalización de las ideas políticas de nadie, ni me interesa, bienvenida sea que las tengan y bienvenido que sea que lo plural haga la atención de lo múltiple, pero que de eso salga algo a través del diálogo. Entonces digo, bueno, vamos a seguir todo esto y vamos a convocarlo al doctor Carlos Rosansky nuevamente para que esté compartiendo esto, y esta vez ya sí, con aquellas grajeas, ¿no?, o tildes que pone sobre determinados temas, lo vamos a profundizar y vamos a estar charlando con él nuevamente como para darnos cuentas, apreciar, por supuesto, agradecer lo que nos ha dicho, y llamar también desde allí, desde el mismo mensaje de él, la reflexión, si se quiere, a aquellos amigos con los cuales solemos tomar café, tomar mate, compartir. Hay que ampliar, hay que difundir, hay que decir que hay otras cosas que existen y hay que también decir que están a la mano de nosotros, solo tenemos que querer hacerlo. No podemos seguir viviendo angustiados y amargados. Y hay otra cosa que nos deja también esta charla. Tenemos que tomar también el destino en nuestras propias manos. Somos grandes, no podemos ir a golpearle, ni siquiera vamos, que yo a lo mejor digo, a la casa de los dirigentes y decir, uy señor, ¿qué es lo que usted está haciendo? A lo mejor no hay que perder tiempo en eso, lo que hay que hacer es caminar en un sentido, definir una forma de pensar o una idea, abrazarla, ya está, la mayoría ya está, quien no cree que la justicia social, no hay ningún presidente que gane las elecciones diciendo que no quiere la justicia social. A nadie se le ocurriría eso, ya está institucionalizado. Bueno, caminaremos en ese sentido, en lo que quiera el pueblo, porque es así lo que quiere el pueblo. Así que bueno, hemos llegado al final del programa y desde aquí, desde el canal de TV del diario digital Conclusión, te cuento que tanto Sebastián Moreno como quien te habla, Aldo Batizaco, te dicen que nos vamos a encontrar en el próximo capítulo. Chau.